Muy buenas tardes a toda la comunidad, organizadores, ponentes y asistentes del Congreso Internacional Nodos de Conocimiento. Mi ponencia está enmarcada en el Simposio de Evaluación, Gestión y Políticas Educativas. Permítame, me presento. Mi nombre, Ingrid Natalia Meneses Runza, licenciada en Educación Física, magíster en Educación, con un proyecto titulado Las prácticas evaluativas como una causa del fracaso escolar. Me apasiona el tema de la evaluación, doctoranda en educación. Actualmente estoy realizando la pasantía en la Universidad de Valladolid, razón por la cual pude conocer este evento académico. Docente de la Secretaría de Educación de Bogotá, en un trabajo en un colegio del Estado, en trabajo en educación media. Directora ejecutiva de la Red de Docentes Investigadores y fundadora de la misma, y del nodo Cultura Evaluativa, en un proceso paralelo que estoy desarrollando. Eh, Se emprendió junto con la doctora Diana Rosso este grupo de investigación. Bien, lleva como título la ponencia La construcción de redes conversacionales para transformar culturas evaluativas para el aprendizaje. Es un texto de revisión, por tanto voy a presentar problemáticas, los objetivos y la hipótesis. Más adelante esperamos socializar los hallazgos. Bien, voy a abordar 4 puntos importantes. Primero, las problemáticas del proceso pedagógico relacionados con la evaluación escolar, fruto de una revisión sistemática del estado del arte desarrollado. La configuración de la cultura evaluativa. Tercero, vamos a hablar de la propuesta para transformar la cultura evaluativa y pues ampliando el marco de referencia, una conceptualización de lo que es una red pedagógica y una red conversacional. Bien, hablemos inicialmente de las problemáticas de la evaluación escolar. Como les comentaba, fruto del estado del arte, analizamos 50 artículos. De ahí se hizo el proceso hermenéutico para identificar unas convergencias y divergencias y poder identificar esos vacíos o dónde podía ubicarse esta propuesta investigativa. Entonces, rápidamente, que el tiempo no es mucho, voy a hablar primero de unas divergencias, que es la predominancia de la función social sobre la pedagógica, y eso es importante. Hay que tener una claridad y no se tiene, y de ahí la importancia de que se vaya de esta manera entrando en común acuerdo, que los maestros tenemos o cumplimos dos funciones con relación a la evaluación. En la primera, la función social, porque estamos inmersos en un sistema que nos obliga a dar la promoción de un estudiante de grado a grado, ciclo, y esa promoción pues está determinada por evaluaciones que realiza el maestro, ya sea al final de la etapa, o también por evaluaciones externas que realiza cada país o que le realicen a cada país, o evaluaciones a nivel macro, ¿cierto? En la que se da un ranking para determinar el proceso alcanzado de los estudiantes relacionado con los aprendizajes de X o Y campo de conocimiento. Y está la función pedagógica, que es a la cual el maestro pues debe apuntarle, y es la que realiza al interior del aula, en la que su principal función es que el estudiante aprenda por ese proceso dialógico de retroalimentación en que involucra al estudiante en su propio proceso de aprendizaje y permite precisamente potenciarlo. Bien, dentro de las convergencias en estas investigaciones está la persistencia de las prácticas al paradigma cuantitativo. Y para eso, pues Borjas nos habla que existe esa persistencia a causa de un arraigo que posee el maestro por esa concepción, la cual es construida desde las experiencias de vida temprana en su edad estudiantil. Entonces los invito a que recuerden cómo son sus prácticas evaluativas y cuáles de ellas se parecen a las que tuvieron sus maestros en primaria, secundaria o en la universidad. Y se tiende a replicar estas prácticas, dado que como quedan arraigadas, ¿cierto? Son difíciles de desaprender. Necesita un proceso de metaevaluación o de reflexión, ¿cierto? Que le permita darse cuenta de cuáles son sus concepciones, cuáles son sus prácticas y si hay coherencia entre ellas dos. Y si hay coherencia con el modelo, ¿cierto? Pedagógico que hay en la institución. Entonces,
También es importante y va de la mano entender que existe una brecha entre la formación docente y la necesidad de la escuela. Es decir, nosotros, cuando empezamos nuestra licenciatura, ¿cierto? Previamente, unos años atrás, se construyó ese currículo, se aprobó, se implementó, se interiorizó en los docentes formadores de formadores, y ahí también hay que hacer la claridad que un formador que no ha hecho ese cambio de paradigma, entonces le va a enseñar a ese estudiante que se está formando bajo ese paradigma, pues a ese estudiante le va a quedar aún más difícil posteriormente hacer esa transformación. Y en lo que se enseña en la escuela, con esos avances tecnológicos que estamos desarrollando tan abrumadores que van cambiando rápidamente, cuando el maestro, después de sus 5 años de formación, pasa a la escuela, se enfrenta a una realidad que no fue de pronto la misma que le plantearon en la escuela. En la escuela no, perdón, sino en el proceso de formación docente, que no es la misma cuando llegaron a la escuela. Entonces, existe esa brecha que es bastante arraigada, y es ser conscientes de su consistencia es necesario para, pues, poder hacer los ajustes necesarios. Hay una instrumentalización, lo dice Salinas, de la evaluación, o sea, se habla mucho del instrumento, del portafolio, de la rúbrica, de las pruebas de selección, bueno, pero, y esto va de la mano con lo siguiente, se predomina la evaluación como un objeto y no se revisa al sujeto que evalúa. Y se ve que aún se concibe la evaluación como un fenómeno aislado y no dentro de un sistema, como bien lo plantea la doctora Castañeda en su propuesta de la evaluación sistémica. Entonces, la principal convergencia de los hallazgos y conclusiones de esas investigaciones realizadas, el vacío donde se puede ubicar esta propuesta está en, ellos hacen la enunciación de una necesidad de transformar no la evaluación, sino ya algo más macro y general, que es la cultura evaluativa. Entonces, ubica, y la pertinencia de esta propuesta es que hasta ahora está la propuesta, o sea, se ha analizado la evaluación y dice la propuesta ya no debemos mirarla sobre la evaluación, el objeto, lo que les acabo de mencionar, las problemáticas, las patologías, como bien las describe Miguel Ángel Santos Guerra, sino hay que mirarla como un proceso sistémico. Bien, quiero terminar esta parte con una frase de Freire. Dice: pasar o no pasar no es fundamental, lo fundamental es saber, es trabajar dura y seriamente con los educandos para que ellos aprendan a aprender y no para que ellos memoricen transmisiones mecánicas y después hagan pruebas sobre la memorización mecánica de un saber falso a partir del cual serán aprobados o reprobados. Recordemos la función social. Eso ya está tan superado a nivel de comprensión científica de la evaluación del saber y lo seguimos haciendo. Esa es la persistencia de la que les hablaba. Entonces, cuando nos dicen hay que transformar, bueno, los procesos transformativos no son procesos de creación, sino de transformación. Es decir, de eso que existe hay que cambiar lo que no sirve, lo que no está dando resultado, por algo, ¿cierto? Que permita conseguirlo. Entonces, entramos en procesos de crisis. Ahora, con esta pandemia, vivimos esas crisis relacionadas con la evaluación. Y también porque todos, pues obviamente tenemos ese deseo utópico de que las cosas siempre pueden cambiar, pueden mejorar, la evaluación puede cambiar. Bien, de esas problemáticas, obviamente la idea es plantear soluciones, y con esta propuesta es lo que se pretende. Frente a la evaluación como un fenómeno aislado, es verla como parte de un sistema que será denominado cultura evaluativa. La brecha entre formación docente y la escuela es crear ese puente, o más bien ir a ese puente que se puede materializar en una red pedagógica y en especial en una red conversacional, y en la evaluación como objeto y en esa instrumentalización es cambiar la perspectiva y revisar el rol y la interacción de los actores y sobre todo pues del sujeto evaluador que nos compete a nosotros los docentes. Bien. Para entender esa necesidad de transformar la cultura evaluativa, para uno querer transformar algo hay que comprenderlo previamente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se configura una cultura? Una cultura la conforman los sujetos, y esos sujetos tienen unos discursos, y estos discursos obviamente van con unas concepciones, producto de su experiencia, producto del saber, producto del estudio, de la investigación, y está también los hábitos, los valores, todo esto converge,
¿cierto? Y va tornando unas características especiales. Y la suma de todo esto va creando una cultura. Y cada institución tiene una cultura evaluativa. Y, y esa cultura, tomando la teoría de Bertalanffy, la teoría de sistemas y la teoría ecológica de Bronfenbrenner, entonces podemos poder entender cómo es su dinámica, cómo funciona. Entonces hay unos microsistemas o unos sistemas que se van interrelacionando, que están de manera así concatenada, unos contienen a los otros, de lo micro a lo macro. Entonces en el microsistema pues está el sujeto evaluador con sus estudiantes y se produce una interacción, y ahora pues con la familia, en la casa, ¿listo? Pero el docente sujeto evaluador se mueve en otro sistema porque este sujeto estudia, hace su maestría, hace su posgrado, o en la educación formal, o está en el plano de la educación informal haciendo parte de esa red de conocimiento y se va cualificando y va aprendiendo cosas nuevas sobre la evaluación y va cuestionándose. Pero está en un macrosistema que lo engloba, donde están todos los conceptos teóricos, la epistemología sobre la evaluación, las políticas, los lineamientos internacionales sobre la evaluación, pero sobre ellos está el cronosistema. Estamos viviendo una era, un ciclo especial, unos desarrollos científicos característicos de esta época. Estamos atravesando un paradigma, el paradigma de la complejidad. Hay unos hitos, ¿cierto? Por ejemplo, en Colombia está el decreto 1290, que influyó tanto en la evaluación, en los sistemas de evaluaciones institucionales, pero lo estamos viviendo, y es la pandemia y cómo todo esto ha afectado a esta evaluación, que no es solo un proceso que se da aquí, con una función solo de promover el estudiante. Bien, entonces es importante trasladar la mirada al sujeto evaluador y suscitar esa reflexión crítica en torno a los actores que intervienen en la evaluación y a esa interrelación, principalmente al docente, que se constituye como un sujeto evaluador, el cual debe construir su concepción acorde con los objetivos mencionados, a su labor pedagógica, a sus fines, propósitos, usos, funciones, técnicas, ¿cierto? Pero también debe tener claro que tiene una responsabilidad pedagógica, dado que su concepto, su juicio, su metodología van a incidir directamente en el aprendizaje de los estudiantes, y debe tener una conciencia ética que evite realizar una evaluación excluyente, injusta y que propicie el fracaso escolar. Con esta analogía quiero representar, hay un dicho muy popular en Colombia que dice que no es la flecha sino el indio. Hacemos mucho énfasis en la evaluación, sus características, sus funciones, los instrumentos, ¿sí? Pero no hacemos énfasis en este sujeto, y esto, sin un adecuado sujeto evaluador, pues obviamente no va a tener los resultados que se esperan, sobre todo en función del aprendizaje. Bien, como les hablaba, la idea de esta propuesta es situarse en una red de docentes investigadores, de la cual pues hago parte, y pero para ello pues es necesario entender qué es eso de una red pedagógica y de una red conversacional. Bien, las redes pedagógicas son grupos colaborativos de docentes de aula y directivos que trabajan en equipo voluntariamente con el objetivo de hacer propuestas pedagógicas y de gestión institucional que tienen como finalidad mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Eso lo dice el Ministerio de Educación Nacional aquí en Colombia. Por otro lado, Castro dice que de esta manera, con estas redes, se configura una verdadera comunidad, una comunidad académica, la cual se desarrollan, y atención a esto, procesos de sistematización, investigación, construcción colectiva de proyectos, creación y recreación de experiencias que contribuyen a la construcción de un saber transformador. Y me quiero sentar en esa capacidad de realizar un saber transformador. Quiero adaptar el triángulo mágico de Santos. Me gusta más o sea, los conceptos son los mismos, sino que el concepto de triángulo me parece que limita, porque es un proceso dinámico circular. Entonces, los maestros que hacen parte de esta red ya vimos que buscan, obviamente, investigar en el aula, y parten, obviamente, de las problemáticas que ellos ven, de las reflexiones, hacen todo un proceso de análisis de comprensión para que esa práctica se convierta en una praxis, es decir, es una reflexión sobre esa acción, ¿cierto? Y se pueda ese saber inicial ser transformado en beneficio, pues, de los estudiantes, básicamente de la evaluación de los estudiantes para el caso. Bien, entonces, una red conversacional, y para entender una red conversacional es precisa el concepto de Maturana que tiene sobre el lenguaje inicialmente,
entendiendo el lenguaje como la acción que permite a los seres humanos coordinar sus conductas en el hacer y en la convivencia con otros, en tanto acción relacional y es fruto de sus emociones, ¿cierto? No podemos desligarnos de quiénes somos en el momento de lenguajear. Por tanto, esas conversaciones son flujos continuos de ese entrelazamiento, de esas emociones, de esos saberes y de esos haceres. Todo el hacer humano se produce en conversaciones. Aquello que no hacemos en conversaciones no lo hacemos como seres humanos. Entonces, nosotros tenemos una red pedagógica, pero queremos, o pues el objetivo con esta es revisar si las redes conversacionales pues hacen este proceso de transformación de saber. Por otro lado, Echavarría habla que el lenguaje es acción y como tal no solo da cuenta, sino hace que determinadas cosas pasen. El lenguaje, y eso es muy importante, genera identidad a partir de lo que se dice y construye relaciones, crea futuro. Él dice, lo digo, lo declaro, lo prometo y voy transformando esas realidades. Voy generando mundos distintos y construimos esos mundos posibles a partir del lenguaje. Entonces, si se quiere un proceso transformativo, hay que partir de esto. Bien, situando un poco como la propuesta, entonces estamos siendo parte de una red de docentes investigadores, pero digamos, en este lenguajear junto con mi colega, decidimos crear este nodo. Yo a la fecha ya tenemos 10 personas que creen en la necesidad de transformar esta cultura evaluativa y hemos generado conversatorios con diversos actores, con investigadores, con estudiantes, con rectores, con maestros apartados en las zonas rurales. Y lo que pretendo con esta investigación es, con el proceso investigativo, es dar respuesta a la pregunta de cómo la construcción de redes conversacionales transforman culturas evaluativas para el aprendizaje. Entonces, es muy importante con esos objetivos específicos, pues dar cuenta de aquello. Entonces, el primero de los objetivos es identificar la incidencia de una red conversacional en los procesos transformativos de las praxis pedagógicas. El segundo es reconocer la contribución de las redes conversacionales en la formación de sujetos evaluadores y potenciadores del aprendizaje. Y tercero, caracterizar las interacciones entre los actores, ya sabemos, orientadores, docentes, rectores, estudiantes, familias, de una red conversacional que generan procesos transformativos en las culturas evaluativas. Entonces, finalmente, pues se plantea la hipótesis de cómo estas redes permiten el intercambio de conocimiento, como dice Osorio Mariño, y de las praxis evaluativas por medio de la interacción entre los actores y los microsistemas de quienes conforman esa red de docentes investigadores, y cómo los procesos de formación, autogestión y liderazgo al interior de esta permiten, por medio de estos procesos conversacionales, como dice Echavarría Maturana, transformar culturas evaluativas para el aprendizaje. Entonces, están las referencias, que las cuales serán ampliadas ya en la ponencia. Y pues la invitación es a que conversemos sobre la cultura evaluativa para el aprendizaje. Les dejo mis correos, Ingrid Meneses, Justa Distancia, no evaluativa. Está la página red de la Redi, y pues espero sus comentarios, sus aportes, sus preguntas para que pues pueda obviamente consolidar esta propuesta investigativa. A todos, muchísimas gracias por su atención y espero poder seguir conversando más adelante en otros escenarios académicos y presentarle los hallazgos y respectivas conclusiones a esta propuesta investigativa. Muchas gracias a los organizadores. Que tengan un resto de año muy agradable.